Continuamos con el estudio de los vectores, operaciones con vectores mediante el método del polígono. Recordemos que hay dos métodos, el del polígono y el del paralelogramo. Es mucho más sencillo el método del polígono y es más práctico. Con él podemos sumar 2, 3, 4 los vectores que se quieran. Nos dan estos vectores. El vector m de 150 unidades con dirección 60 grados al sureste, el vector n de 120 unidades al noreste y el vector p de 130 unidades al oeste. Nos piden que realicemos la operación m más n menos p. Voy a decir que el resultado de ese vector o de esa operación es el vector s. Le llamo así. Bien, lo importante es elegir una buena escala, una escala apropiada para poder graficar en el espacio que tenemos de nuestra hoja. Entonces, voy a determinar la escala que quiero trabajar para poder graficar los vectores. El vector de mayor longitud es de 150 unidades. Entonces voy a tomar una escala, pues yo quiero que de pronto en mi hoja de cuaderno el vector más grande mida a lo sumo 8 centímetros. Entonces yo voy a decir 8 centímetros mide el vector de 150 unidades. Esto ya sería para el vector m. Para el vector n, entonces si el vector n es de 120 unidades, ¿cuántos centímetros ha de medir el vector n en el cuaderno? Entonces hago la regla de 3 simple y directa, sería entonces 8 por 120 dividido entre 150. Me estaría dando 6,4, es decir, en el cuaderno este vector va a medir 6,4 centímetros. De igual manera, el vector P tiene 130 metros, perdón, 130 unidades. Entonces voy a determinar en centímetros en la hoja cuánto va de medir. Entonces hago la operación 130 por 8 y eso lo dividimos entre 150. Me da 6,9 aproximadamente, 6,93, pero bueno, la precisión va en 6,9 centímetros. Esa es la escala que hemos elegido y es ideal para poder graficar los vectores. Entonces el vector m, este es el vector n y el vector p. Listo, procedemos entonces a hacer la representación gráfica de la operación m más n menos p. Determino entonces un lugar para empezar a graficar los vectores. Voy a asumir que este es el punto de origen del vector m. Entonces a partir de ahí trazo el vector m. El vector m me dicen que tiene una dirección de 60 grados al sureste. Recordemos que con puntos cardinales nos vamos a ubicar siempre en la segunda letra que me representa el punto cardinal, en este caso el este. Para el vector n también me ubico en el este y mido hacia el norte. Y para el vector p pues va solo en dirección oeste. Listo, entonces el vector m tiene dirección 60 grados al sureste. Significa que me ubico en el este o en el oriente y mido hacia el sur 60 grados. Entonces utilizo el transportador o la regla graduada. Trato que la línea que me da 180 grados y 0 grados coincidan con la hoja del cuaderno o con las cuadrículas de la hoja y medimos entonces 60 grados. Tendríamos 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Por aquí estaría pasando ese vector. Ya determiné su longitud, 8 centímetros. Entonces, mido el vector, lo trazo de 8 centímetros. Este sería el vector M.
de longitud 8 centímetros, para el caso de la situación 150 unidades, y con dirección 60 grados al sureste, es decir, este es el ángulo de 60 grados que mido del este hacia el sur. Bien, procedo ahora a trazar el vector n. El vector n me dice que tiene una dirección noreste. Observemos que aquí no nos dieron un ángulo, pero siempre que el punto cardinal sea así, noreste significa que el ángulo ha de ser de 45 grados. Siempre. En este caso va a ser de 45 grados, entonces a partir de aquí dibujo el segundo vector, el vector n, entonces lo ubico de forma también que pueda medir con la mayor precisión posible los 45 grados. 20, 30, 40, 45 estaría pasando por acá. Y el vector va a medir en mi hoja 6,4 centímetros. Entonces parto desde 7,4 para llegar hasta 1, ¿verdad? Hay que usar la regla de forma que no sea muy propicia y práctica. 7,4 hasta 1, entonces estaría pasando por acá. Aproximadamente. Este sería el vector n. Este vector n tiene entonces dirección de 45 grados noreste. Me ubiqué en el oeste y mido hacia el norte 45 grados. Del este hacia el norte 45 grados. Muy bien, continúo con el vector P. Pero la operación me dice que realice la resta del vector P. Significa que debo ubicar al vector P y dibujar su opuesto. El vector P está dirigido hacia el oeste, es decir, que partiría de aquí hacia acá. Al oeste es hacia este lado. Recordemos los puntos cardinales, no podemos confundir eso. Norte, sur, este y oeste. Entonces, a partir de este lugar, trazaríamos el vector P porque su posición original es hacia el oeste. Pero como es el opuesto, entonces lo vamos a trazar hacia el este. Recordemos, voy a hacer aquí un pequeño recorderis sobre lo que es el opuesto de un vector. Si a mí me dan este vector, llamémoslo el vector V, de igual longitud, pero en sentido contrario, será su vector opuesto, menos V. Tener presente entonces esos conceptos de las magnitudes vectoriales. Entonces, vamos a trazar el vector menos P, que parte de aquí, repito, pero hacia el este, porque es el opuesto del vector P, quien va dirigido al oeste. En la conversión que hicimos, este vector ha de medir 6,9 centímetros. Entonces, lo tomo desde 7,9 para llegar hasta 1. Este sería el vector menos P. No P, sino menos P. Perfecto. Una vez graficados los tres vectores, M, N y P, el opuesto de P, vamos a determinar el vector resultante. El vector resultante, según el método del polígono, nos dice que conectemos el origen del primer vector con el extremo final del último vector. Entonces, ese resultante sería este vector que estoy trazando. El extremo final del vector resultante coincide con el extremo final del último vector. Este es su origen y este es su extremo final. Vamos a determinar cuál es la longitud de ese vector, para lo cual lo mido. Medimos este vector con nuestra regla. Está midiendo aproximadamente 15,8 centímetros. 15,8 centímetros. Para determinar las unidades conforme están dados los otros vectores, pues me valgo de la misma escala que tomé. Recordemos que habíamos dicho que otros 8 centímetros corresponden a 150 unidades.
Entonces voy a establecer cuántas unidades corresponden 15,8 centímetros. Nuevamente es una regla de 3 simple y directa. Nos valemos de la calculadora. Entonces diremos 15,8 por 150 y lo dividimos entre 8. Esto nos está dando 296,25. 296,25 unidades. Ok, entonces tenemos que la magnitud del vector resultante es de 296,25 unidades. Este es el módulo, le llamamos módulo o norma del vector. Se refiere al tamaño, qué tan grande es. Como todo vector tiene una dirección, entonces vamos a establecer la dirección de este vector. Para ello también pues nos valemos de nuestro transportador. Entonces medimos la dirección desde aquí. Tengo dos opciones, medir del este hacia el sur o bien del sur hacia el este. Cualquiera de las dos direcciones que se tomen es perfecta. Voy a valerme, dado que el resultante es grande, entonces voy a valerme de la dirección del este hacia el sur. Es decir, medir este ángulo. Bueno, aquí vemos que es algo pequeño, entonces si ve uno que de pronto es complejo medirlo, aquí me está dando aproximadamente 8 grados, pues nos podemos valer a partir del sur, medir del sur hacia allá. En ese sentido tendríamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 82 grados. Entonces aquí tendríamos un ángulo de 82 grados. Así, el vector resultante al que hemos llamado S, este es el vector S, tiene entonces una magnitud de 296,25 unidades y con dirección, dijimos 82 grados. Como medí ese ángulo de aquí para allá, entonces diríamos al este del sur. Es decir, me ubiqué en el sur y medí hacia el este. O también yo puedo mostrar ese resultante, el vector S, de 296,25 unidades con dirección 8 grados. Recuerdan que inicialmente habíamos medido aquí 8 grados, por demás 82 más 8, 90. 8 grados, y si es de aquí para acá, entonces diríamos sureste. Y de esa manera quedó el ejercicio resuelto. Espero que les haya gustado y lo hayan comprendido muy bien.